Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Tal parece que esta Semana Santa está empezando de otra forma para otros que, bueno, no sabemos dónde andan. Quizás viajando, quizás paseando, pero gracias por quienes hoy hemos llegado a nuestro culto. Hace un momento nuestro hermano Wilson nos guió en una lectura en el libro segundo de Crónicas, pero esa historia está asociada con lo que quiero que leamos ahora. En el libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6, un pasaje que quizás muchos de nosotros conocemos muy bien. Isaías capítulo 6. Allí dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Dejémoslo hasta ahí por lo pronto. Isaías vivió en un tiempo de mucha religión, en medio de una sociedad judía, porque ser judío era practicar la religión judaica. Y la sociedad en medio de la cual vivió Isaías era una sociedad judaica. Su religión era el judaísmo, una sociedad judía, una sociedad que pretendía agradar a Dios, pero que demostraba una descomunal incongruencia entre la adoración y la ética. Si podemos dimensionar la palabra descomunal incongruencia, era lo que había en la religión de la gente en el tiempo de Isaías, al punto que Dios por medio del profeta les decía: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y en el versículo 21 del capítulo 1 decía: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora está llena de homicidas. Esa era la sociedad sociopolítica del tiempo de Isaías, una sociedad en la que los reyes se sucedían uno tras otro, un rey tras otro, y cada rey traía su propio proyecto de gobierno. Unos eran buenos, otros eran malos, otros eran peores, pero los reyes se sucedían uno tras otro. Pero el problema era que la actitud y la forma de vida de la gente hacia Dios no experimentaba ningún cambio. Tal vez este construía murallas, este reconstruía las puertas, este traía un acueducto, el otro rey protegía las fronteras, fortalecía su ejército, pero la gente en su estilo de vida, en su conducta no cambiaba, en su relación con Dios no cambiaba. Isaías comenzó su ministerio profético en el tiempo de Uzías, según nos dice el versículo 1 del capítulo 1, y abarcó el reinado de 4 reyes. Uzías, que fue cuando empezó, Jotam, Acaz y Ezequías. Y si nosotros sumamos los años que cada uno de esos reyes reinó y en el que hizo sus respectivas obras y desarrolló su gestión de gobierno, nosotros sumamos casi 120 años. 120 años. 120 años de lo mismo. Nosotros podríamos mirar, a la luz de nuestro momento actual, podríamos mirar 120 años atrás, quizás 150 años atrás, y díganme, en esos 120 o 150 o más años, ¿qué ha cambiado en el aspecto moral y espiritual de nuestro país? Sino en otras cosas. Las cosas estuvieron igual desde el momento de Uzías hasta Ezequías. Todo fue siempre lo mismo. Isaías parece enfocarse de una manera muy personal en Uzías, porque parecía que Uzías era la esperanza de que Israel volviera por el buen camino. Tal vez la idea de Isaías con otros era: este sí trae el cambio viene con este. Esta es la esperanza de que el pueblo vuelva por el buen camino de los principios, de los valores, del respeto por la libertad, de valorar la vida según Dios. Pero lo sorprendente, lo paradójico es que la manera en que Uzías actuó hacia el fin de su reinado es sumamente frustrante. Uzías comenzó muy bien, tremendamente bien comenzó Uzías, pero en el capítulo 26, como leíamos hace rato, de Segunda de Crónicas, en el versículo 16 dice que cuando Uzías se hizo fuerte, cuando su imagen alcanzó un alto grado de aceptabilidad por la gente, cuando las encuestas lo favorecían inmensamente, entonces dice que su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios y aún asumió el control, o quiso asumir el control de la religión, y se convirtió
en un verdadero dictador. Y la vida junto con su gestión de gobierno de Usías terminó mal, tanto que se convirtió en despreciable para todo el mundo. Usías volvió trizas la esperanza que mucha gente junto con Isaías creyeron tener en él. ¿Y saben por qué? Porque los gobernantes humanos hacen en lo que a lo material se refiere, lo que a la gente le gusta, lo que la gente quiere, lo que hace sentir bien a la gente o a mucha gente, aunque no siempre sea así, pero hacen lo que a la gente le gusta. Pero en cuanto a los valores, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la libertad, lo echan todo a perder. Ahora, el punto es que Usías, con todo y su buena intención, dejó la nación en bancarrota espiritual y moral. Dejó la nación en bancarrota espiritual y moral. Hay una nota que alguien agrega al fin del ministerio de Usías y dice de una manera muy impactante. Dice que cuando terminó la gestión de gobierno de Usías, miren lo que dice en Segunda de Reyes 15, 3 y 4. Allí dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Esa fue la primera parte del gobierno de Usías. Pero luego dice: con todo y eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Esos lugares altos eran lugares de culto idolátrico a otros dioses, a dioses falsos, a dioses que generalmente exigían rituales inmorales, daban lugar a la inmoralidad. Y aunque por una parte Usías hizo las cosas bien, por otra parte permitió que lo que era contrario a la voluntad de Dios permaneciera. Una función de las historias, por lo menos a mí me encantan las historias. Una función de las historias es que no solo nos meten en el relato, en el argumento. Cuando leemos una historia, nosotros de alguna manera nos metemos en la historia, nos sentimos metidos en la historia. Otra función de la historia es que obliga a hacer un paralelo con nuestra propia historia o con nuestro propio momento histórico. Obliga a hacer un paralelo y evaluar nuestra propia actualidad. Hagámonos una pregunta a la luz de todo esto que estamos diciendo. ¿Cuál es la relación entre la visión de Isaías? Porque en el capítulo 6 de su libro, Isaías nos habla de una visión de Dios que tuvo. ¿Cuál es la relación entre la visión de Isaías y la muerte del rey Usías? Hay una relación muy importante entre esas dos cosas. Parece que para Isaías la muerte del rey representó una sensible pérdida, porque Usías representaba su esperanza, la esperanza para el pueblo de Israel, la esperanza de que las cosas cambiaran. Claro, no podemos desconocer que Isaías era uziísta. Repita conmigo: uziísta. Así como alguien es uribista, así como alguien es petrista, Isaías era uziísta. Usías era su ídolo político, la esperanza del futuro de la nación. Y a pesar del colapso espiritual y moral de Usías, Isaías lo extrañaba
y se afligió profundamente cuando Uzías murió. Entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Le pareció a Isaías que eso presagiaba un colapso mayor para la nación? Probablemente Isaías llegó a pensar: caramba, ¿qué vamos a hacer sin Uzías? Nuestra nación se va a hundir, se va a acabar, se va a venir abajo. Entonces surge otra pregunta: ¿dónde queda la esperanza? ¿O en qué está puesta nuestra esperanza? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿En qué está puesta la esperanza de una nación? ¿En dónde está la esperanza de la iglesia? Este texto nos plantea aquí una realidad ineludible. A cualquier nación en colapso, cualquier nación en colapso, social, religioso, político, moral, a cualquier nación en colapso solo le queda volverse a Dios, al Dios alto y sublime. Amén. Amén. Aquí dice en el versículo 1: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La grandeza de Dios que Isaías describe aquí es inmensa. Los reyes en ese tiempo usaban un manto, y en el borde del manto había una especie de borlas o flecos, y lo que Isaías vio del manto de Dios, el rey, fue solo las borlas del borde de su manto. Y eso nos hace pensar, si eso nomás no cupo en el templo, entonces ¿cuál es la grandeza de Dios? Pero déjenme seguir. Dios le hace ver a Isaías que el futuro de la nación está en manos del alto y sublime. Pero aunque Israel sabía que su esperanza estaba en Dios, que su futuro estaba en Dios, ellos no le creían a Dios. Y no le creían, y trágicamente no actuaban, digamos, en conformidad con esa esperanza, porque en lugar de eso había más y más religión, había más y más política, había más y más militarismo, había más y más ciencia, más ideologías. Quizás pensaban: si la religión no nos funciona, nos funcionará la política. Si la política no funciona, nos funcionará el militarismo. Si no nos funciona el militarismo, nos funcionará la ciencia. Si no funciona la ciencia, tienen que funcionarnos las ideologías. Pero algo tiene que funcionar para que esta nación tenga futuro. Pero observen ustedes que en medio de todo eso, Dios hace, a mí me parece, una extraña convocatoria. Una extraña convocatoria en medio de todo ese caos. En medio del caos espiritual, moral y emocional de Isaías, Dios lo llama al templo. Dios lo llama a su presencia. Dios llama a Isaías a su presencia. Al desaparecer Uzías, entonces parece que queda abierta la posibilidad de poder ver a Dios. Uzías era algo que estorbaba, obstaculizaba la visión de Isaías hacia Dios. Era un obstáculo entre Dios y el profeta. Pero cuando Isaías desaparece, Isaías puede mirar a Dios, vuelve sus ojos al Señor, dice: entonces vi al Señor. Y esto obliga a Isaías a examinar su propia vida, a examinar su corazón, a examinar su propia esperanza, a examinar sus propias ideas,
a examinar su cosmovisión, a examinar todo, a considerar la situación de su propio entorno. Y obliga a Isaías a comenzar a percibir cuál es su verdadera misión. Una misión que de pronto le encontró que competía, se encontraba en un conflicto con su usiísmo. ¿Entienden lo que digo? Ante ese llamado tenía que haber una respuesta. Dios espera una respuesta. Meditemos un poco en la respuesta de Isaías a Dios, porque Isaías respondió a Dios. Fue una respuesta muy importante en medio de todo ese caos. Nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el verdadero o el peor problema de la sociedad humana hoy? Podríamos decir las ideologías inmorales, militantes, o los gobiernos o gobernantes ineptos o abusivos, las religiones militantes que buscan conquistar el mundo, la economía colapsada, la pobreza, el racismo, el feminismo, la violencia. ¿Cuál es el peor problema de la humanidad hoy? La verdad es que esto solamente nos describe un mundo en caos. Todo eso nos describe un mundo, una sociedad en caos. Pero la respuesta de Isaías surge de una realidad que de improviso él descubrió. Él dice, ante esa grandiosa, esa indescriptible visión de Dios, Isaías lo único que atinó a decir fue: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Hace un momento cantábamos: Señor, yo quiero verte. Señor, queremos verte. Pero yo pensaba, ¿hasta dónde nosotros al cantar algo como eso pensamos realmente lo que estamos cantando? ¿De verdad queremos ver a Dios? ¿Qué pasaría si viéramos a Dios? Isaías vio a Dios, pero su reacción no fue una reacción de alegría, de gozo. Su reacción fue una reacción de terror, de horror. Al percibir la profunda santidad de Dios y a la luz de eso verse a sí mismo. ¡Ay de mí! Es la respuesta que surge del corazón de Isaías, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. De pronto Isaías descubre cuál es el verdadero problema de las sociedades humanas, cuál es el verdadero problema de la humanidad. El problema del mundo es el pecado. El problema del mundo es el pecado. Ese es el problema del mundo. Ese es nuestro problema. Ese es tu problema, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Ese es nuestro problema. Y muchas veces, desafortunadamente, también es el problema de la iglesia. El problema es el pecado. Y en medio de ese caos, Dios preparó a Isaías para que escuchara su llamado, porque Dios es un Dios que llama. Y cuando Dios llama, entonces Dios espera una respuesta. La respuesta de Isaías se da dentro del marco del llamado de Dios. Dios llamó, Isaías respondió, porque Dios es un Dios que llama. Dios llamó a Abraham. Es lo que nos dicen los relatos en el Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Jeremías y así por el estilo. Jesús en su momento llamó a sus discípulos. Todas estas personas, hombres y mujeres, vinieron a Dios, vinieron a la presencia de Dios, decidieron seguir los caminos de Dios porque experimentaron en su corazón la vocación de hacerlo y escucharon el llamado de Dios.
Pablo, que antes fue llamado Saulo de Tarso, Pablo fue llamado desde las entrañas mismas del caos que representaba la religión judaica, una religión colapsada, una religión que no ofrecía esperanza a nadie, una religión que se había apartado de los caminos del Señor mucho tiempo atrás, y en el que muchos seguían persistiendo, seguían caminando, seguían manteniéndose fieles, a pesar de que ese camino Dios lo había descartado mucho tiempo antes. Había gente que seguían en las entrañas de la religión tratando de encontrar y mantener alguna esperanza. Pero Pablo salió de las entrañas del judaísmo y diciendo: esto está equivocado, esto está terriblemente equivocado. Dios es un Dios que llama. Dios llama a quienes sienten su dolor, a quienes sienten el dolor de Dios. Aquí dice que Isaías oyó la voz del Señor que decía, hay un himno que nosotros cantamos que dice: escucho llantos de dolor, de niños, el clamor que hacen llorar. Guerras mil contemplo por doquier, y veo que la humanidad no ama el vivir, gentes sin la plenitud del gozo del Señor. Esa es la realidad de nuestro mundo. Esa es la realidad de cualquier país del mundo, incluyendo el nuestro actualmente. Esa es la realidad. Comunidades que lloran, niños que lloran, madres que lloran, padres que lloran por sus hijos, gente que llora por la pérdida de su libertad, por la pérdida de sus valores, de sus principios. Sí, una sociedad que llora, pero una sociedad en la que Dios llora junto con nosotros. La expresión oí la voz del Señor, la mejor traducción es: yo escuché al Señor llorar, y en medio de su llanto yo escuché al Señor llamarme. Es lo que trata de decir Isaías. Esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que hace el pecado por medio de los procederes de quienes tienen en alguna forma el gobierno, el control o el poder. Esto es lo que hace el pecado. Yo me pregunto cómo se sentirá Dios ante la magnitud del pecado humano. La realidad del pecado en los tiempos de Isaías era algo descomunalmente indescriptible, y yo pienso que no es la diferencia hoy en día. Quizás en esta referencia al hecho de que Isaías oyó la voz de Dios, nosotros debiéramos pensar: Dios nos está llamando a partir de su propio corazón profundamente entristecido por causa del pecado. No solo sus palabras, no, escuchemos el llanto de Dios. Dios llama a quienes llevan su carga. Dios se lo había hecho ver a Isaías desde el comienzo. La religiosidad aparente del pueblo, expresada a través de celebraciones, rituales, fiestas religiosas, eso representaba una carga para Dios. Dios dijo ahí en el capítulo 1 de Isaías: ¿para qué me sirven sus rituales? ¿Para qué me sirven sus celebraciones, sus fiestas? Estoy cansado de soportar con eso, ya no quiero cargar más con eso. Dios mismo lo dice. Hoy estamos comenzando Semana Santa, volvemos a lo mismo de cada año en nuestra sociedad, y esta Semana Santa pasará y vendrá otra y otra. ¿Cuántas Semanas Santas han pasado y pasan? Pero las cosas siguen igual. La sociedad no cambia. ¿Por qué? Porque la religiosidad no conduce a nada. La religiosidad no conduce a nada. La religiosidad no resuelve el problema del pecado. La religiosidad lo que hace es alejar a la gente más de su esperanza en Dios.
Yo creo que Isaías participó también de la misma religiosidad, de las mismas celebraciones y tradiciones de su pueblo, hasta que se dio cuenta que eso no llevaba a nada. Dios le hizo ver que el remedio para el pecado estaba en aquel que está sentado en un trono alto y sublime. Ahí es donde está la esperanza y la solución. Isaías tuvo una visión anticipada de lo que Dios haría por medio de Cristo, el Rey. Hoy no necesitamos batir palmas al Rey. Hoy lo que necesitamos es abrirle el corazón al Rey. ¿No piensan eso, hermanos? Amén. Lo que necesitamos es abrirle el corazón al Rey. Lo que necesitamos es que Colombia, nuestro país que amamos tanto, le abra su corazón al Rey de Reyes, para que venga y gobierne en sus vidas. Dios llama a quienes están dispuestos también a ir. Dios le dice a Isaías: ¿quién irá? En medio de todo este caos necesito a alguien que vaya y haga algo. ¿Quién irá? Es una pregunta que nos mueve a examinar nuestra propia disposición. Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esa es una pregunta que interpela, que compromete. Ahora bien, déjenme decir algo más. Dios espera una respuesta. Y paradójicamente, Dios no espera una respuesta solo de la gente en general. No, Dios espera una respuesta de la iglesia. Dios espera una respuesta de su pueblo. La pregunta primordialmente fue hecha a Isaías, el siervo de Dios. Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo pienso que esa pregunta es una pregunta también primordialmente para la iglesia hoy. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Si el problema del mundo es el pecado, no lo es menos en nuestra propia vida, ni en la vida de la iglesia, así como no lo es en la vida de la sociedad en general. Isaías, antes de esta experiencia, de este encuentro con Dios, era un hombre perdido en el pecado, muerto en el pecado, bloqueado por el pecado. ¿Cuál era el pecado de Isaías? Yo no sé, pero la confesión de Isaías lo dice todo. Ay de mí, porque soy un hombre inmundo de labios, soy un pecador. ¿Cuáles eran sus pecados? Yo no sé. Pero no era diferente a nosotros. No respondemos a Dios porque estamos enredados aún o amarrados por nuestros pecados. Por eso Isaías no podía ver a Dios, porque su corazón estaba enfocado en alguien que no es Dios o en otra cosa que no cambia ni salva. Para responder a Dios necesitamos resolver el problema de nuestros propios pecados. ¿Cuál es ese problema? Yo no sé. Yo no sé cuáles sean sus pecados primordiales. Yo no sé. Puede ser el orgullo, puede ser la insensibilidad, puede ser la desobediencia, puede ser un problema moral. Puede ser que usted no le ha dado la centralidad a Jesús en su corazón, en su vida. Puede ser que usted no ha descartado sus falsos dioses o su idolatría. No sé. Cuando el corazón de Isaías fue tocado ante la visión del Dios Santo, inmediatamente se despertó su conciencia de pecado. Se despertó su sentir acerca del pecado, y fue un sentir muy profundo y muy doloroso. Ay de mí, ay de mí. Se creó también una nueva autopercepción. En realidad soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios. El pecado oculto salió a la luz. Lo que Isaías antes no había visto en él mismo salió a la luz ante la visión de la santidad de Dios. Soy pecador y vivo en un mundo pecador. Y si yo estoy perdido, vivo en medio de un mundo que está perdido. Hermanos queridos, ¿cuál es la respuesta correcta?
Dios espera una respuesta y ojalá que nuestra respuesta sea la respuesta correcta. Isaías dice: yo le respondí a Dios, le respondí a Dios y le dije: heme aquí, envíame a mí. Isaías se dio cuenta de cuál era verdaderamente el problema y cuál era su verdadera misión. A quién o a qué debía descartar de su corazón y en quién debía poner su esperanza. ¿Saben, hermanos? La respuesta de Isaías fue una conversión profunda, una conversión de su religiosidad, una conversión de su usiísmo a la misión de Dios. ¿Me entiende lo que digo? No siempre nosotros hemos comprendido nuestra conversión. ¿Saben por qué? Porque no la hemos asociado con la misión. Cuando Pablo recién tuvo su encuentro con Jesús, él se convirtió ahí, en el suelo, en el camino, tirado en el camino. Ahí escuchó a Jesús que le habló. Ahí se convirtió Pablo a Jesús. Pero Lucas nos dice que después de eso, Isaías entró en Damasco, un hombre llamado Ananías lo bautizó y le dijo que Dios lo usaría para grandes cosas. Y luego en el relato de Lucas nos dice que lo siguiente que Pablo hizo, después de un tiempo, según el relato de Gálatas, después de un tiempo de casi 3 años de autoanálisis, de evaluación, de ajuste en su vida espiritual, moral y todo eso, después lo siguiente que Pablo hizo fue predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Nosotros debiéramos ser una iglesia en misión, una iglesia que va, una iglesia que entiende lo que es ir y va, una iglesia que busca maneras de ir, dónde ir, a quién ir. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que nos impide ir? ¿Recuerdan a Pedro, de quien tanto hablamos? Pedro no tuvo disposición de ir a los gentiles hasta que Dios lo confrontó, resolvió el pecado de su propio prejuicio racista y religioso. Y cuando Pedro comprendió que la solución al problema del pecado no es una bandera política, ni filosófica, ni religiosa, ni moral, es Cristo, entonces Pedro estuvo listo para ir. Saben, hermanos, Dios no espera otra respuesta más que la correcta, y la respuesta correcta es: heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Es esa la respuesta correcta o no? Esa es la respuesta correcta, esa es la respuesta voluntaria, esa es la respuesta congruente, y esa debiera ser la respuesta inmediata. Dios sigue llamando y seguirá llamando. ¿Hasta cuándo? No sé. Dios sigue esperando y seguirá esperando nuestra respuesta. ¿Hasta cuándo? No sé, no tengo ni idea. Pero la mejor opción es hacer como Isaías. Entremos en su presencia, busquemos su presencia, busquemos a Dios en intimidad, en soledad, en apartarnos para Él. Busquemos a Dios, hablemos con Él, escuchémosle a Él, y Él nos dirá lo que debemos hacer. Isaías: ¿a quién enviaré? Necesito quien vaya a este pueblo en caos y les diga que hay esperanza. Isaías dijo: sí, Señor, yo iré, envíame a mí. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Incline su rostro y ore, por favor. Ore allí un momento en silencio, teniendo presente esto. Considérelo seriamente. Haga de cuenta que usted es Isaías y usted está delante de Dios.
Y Dios le habla y le llama. Dios le hace ver la realidad de su propia vida, de su propio entorno, de su propia sociedad, de su propio país, de su propia comunidad, de su propia familia. Dios le está diciendo: ¿a quién enviaré? Para que vaya y le diga a esa gente que hay esperanza en Cristo. Ore, por favor. Dios bueno, ahí está tu palabra frente a nosotros. Podemos abrirle el corazón y de veras pensar en serio en esto que nos dices. Tal vez nosotros nos preguntemos: Señor, ¿y quién soy yo para que me llames a hacer algo para ti? Moisés también hizo la misma pregunta: Señor, ¿quién soy yo para ir y presentarme ante Faraón y darle libertad al pueblo de Israel? Y nosotros vemos que esa pregunta a Dios no te agrada, porque si tú nos llamas, por algo es. Si tú nos llamas es porque sabes lo que haces, y sabes por qué nos llamas a cada uno en especial. Nadie está exento de tu llamado. Si alguien confiesa a Cristo como su Salvador, entonces el llamado es para él, para ella. Ayúdanos a escuchar tu llamado, Señor. Escúchanos, Señor. Escucha nuestro corazón, pero también ayúdanos a escuchar el corazón tuyo. Ayúdanos a escuchar tu llanto que se refleja en el llanto, en la tristeza, en el dolor, en el vacío de tanta gente, de niños, de hombres, mujeres, de jóvenes, por doquiera, que están perdidos. ¿Dónde podemos, Señor Dios, de qué manera podemos rescatar a alguien para Cristo? A esa persona que está cerca nuestro, que convive con nosotros. Quizás esa persona duerme con nosotros, come con nosotros, trabaja con nosotros. Señor, nosotros somos llamados a ser tus testigos. Levántanos, levanta esta iglesia, Señor Dios, en misión. Levanta esta iglesia en misión. Trae sobre esta iglesia un nuevo derramamiento de tu Espíritu y sobre nuestras vidas. Padre, danos un corazón que te escuche. Danos un corazón que te escuche, Señor. Y ayúdanos a saber en quién está la verdadera esperanza. Honra y gloria a tu nombre, Padre, en Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, grandemente.